Ya estamos de regreso con más de The News Central para América Latina. Nos vamos a esta hora a Ecuador. César García Vélez nos contacta. Adelante, César. Gracias, Andy. Estamos con el periodista de investigación Arturo Torres para conversar de dos temas muy importantes para el Ecuador. El uno, esto de la minería ilegal y la importancia que tiene en los GDOs, sobre todo en los lobos que están operando en varios sectores, pero principalmente en el Austro ecuatoriano, en donde se han registrado enfrentamientos, como ustedes han visto, con las Fuerzas Armadas y el Frente de Seguridad. Y también el tema de la eliminación de las visas chinas a propósito del tráfico de personas acá en el Ecuador como último destino legal para ir hacia los Estados Unidos. Comienzo por lo primero. Gracias, Arturo, por estar con la audiencia de Latinoamérica. ¿Qué pasa y cómo está evolucionando este tema de la minería ilegal en el Ecuador, soportando estructuras como los lobos? Bueno, lo que está ocurriendo es que los lobos han incursionado aceleradamente en la minería porque es un método muy eficaz para lavar el dinero que viene de otras actividades criminales como el narcotráfico, las extorsiones, porque una vez que el material se convierte en lingote, ya no tiene ningún control y puede ser movido, comercializado, sacado fuera del país, y eso les da mucha facilidad para blanquear esa economía ilegal. Entonces los lobos desde más o menos el año 2019-2020 empiezan a incursionar en minería ilegal y ahora están controlando o tienen enclaves y santuarios de minería ilegal en 7 provincias del país, según nosotros hemos podido constatar, incluido el Parque Podocarpus, donde están disputando esa zona con mineros ilegales. Bien, vimos enfrentamientos en Camilo Ponce Enríquez, asesinato al alcalde de ese cantón. ¿En qué momento de la evolución de este mercado ilícito estamos? Bueno, es interesante la pregunta porque esta mutación de los lobos hacia otras áreas de financiamiento como la minería ilegal también tiene una dimensión transnacional porque ellos están también en Perú y en países, por ejemplo, como Chile. O sea, ya tienen ahí células operando. Entonces, esta dinámica muy cambiante ha cobrado una lógica que también tiene que ver con la penetración de las instituciones del Estado, donde hay muchos operadores que facilitan la minería ilegal, y realmente mientras este problema subsista en ese grado, no se va a poder controlar todos los brotes que existen en muchas provincias del país. ¿Se tiene datos sobre cuántas toneladas estarían saliendo? Porque entendemos que van muchas hacia China de forma ilegal y se necesitaría la coordinación con ese país para poder también frenar lo que significa este mercado ilícito. Sí, hay que diferenciar entre las empresas legales, las grandes empresas que están exportando mucho oro, chinas y canadienses sobre todo, 2 proyectos en el sur del país, y lo que es la minería ilegal, ¿no es cierto?, que ha ido creciendo tanto, es de manera vertiginosa desde el año 2016-2017, y eso ha significado esta explosión de violencia que se desata específicamente después de la pandemia, ¿no es cierto?, cuando también hay una pauperización de las comunidades amazónicas, donde vemos minería ilegal en el Napo, en Orellana, en Zamora, en Morona y ahora en Camilo Ponce Enríquez, que es el cantón más afectado y se convirtió en el epicentro de la operación de los lobos, que también tienen de alguna forma, como decía hace un momento, la complicidad de autoridades locales, gobiernos seccionales, alcaldías, policías que también están vinculados a estas redes, y eso todavía está por atacarse desde el gobierno central. Bien. Paso al otro tema, ya que Código Vidrio también hizo una investigación a propósito de este tráfico de personas, trata de personas, de ciudadanos asiáticos, chinos, muchos de ellos que han llegado al Ecuador de forma increíble, como último destino legal para seguir su trayecto hacia los Estados Unidos. Hoy se toma una decisión muy importante, que es solicitarles nuevamente visa. ¿Cómo han estado operando estas redes de tratas a propósito de la investigación que tú realizaste? Bueno, son redes de trata que aprovecharon precisamente. La última empezó desde el año 2020, después de la pandemia, cuando muchos ciudadanos, se calcula que anualmente estaban abandonando China cerca de 280,000 personas después de la pandemia. Y en el Ecuador lo que hubo es un fenómeno impresionante, porque en el 2022 teníamos el ingreso de
16,000 chinos y de pronto el 2023 pasamos a 50,000 y en este semestre de este año pasamos también a cerca de 60,000. Entonces hay una explosión y buena parte de esos ciudadanos que llegan a Ecuador aprovechando que no se les requería visa, llegaban o se iban por el Darién hacia Estados Unidos, pero otro porcentaje importante se ha quedado en el país también para efectuar diferentes emprendimientos, aprovechar la economía, las facilidades que les da. Y estas redes todavía están en investigación, todavía se trata de establecer el papel que ha jugado esta policía clandestina, los operadores de la policía clandestina para beneficiarse de las redes de trata o de coyoterismo. Sabemos que se logró identificar por medio de esta investigación al menos una central de una agencia de viajes que se utilizaba como fachada y que finalmente este individuo se involucra en este delito y está detenido, entendemos. Al parecer, el que era la cabeza de esta agencia de turismo, que era la fachada para la operación de esta estación de policía clandestina china, fue detenido en China porque precisamente se le ubicó en actividades de migración ilegal, de trata de personas y de coyoterismo, así es. Bien, solo para concluir, la decisión adoptada hoy entre los gobiernos de Ecuador y China, ¿te parece oportuna para poder en algo frenar esta situación? Porque tenemos que hay una tácita aceptación del gobierno chino en haber implementado esta solicitud de visa nuevamente. Sí, porque el gobierno chino lo que ha dicho es que ellos están ubicados, que hay redes ilegales de trata y por eso es que no ha habido una reacción furibunda porque no olvidemos que lo que está detrás es un convenio de entrega de visas para ciudadanos de Ecuador y de China. Los ecuatorianos podemos ir a China y no necesitamos una visa de turismo bajo este convenio. Está por verse si es que también nos van a retirar ese beneficio a los ecuatorianos. Y entiendo que esta es una medida consensuada con el gobierno chino. Perfecto, gracias Arturo Torres, fundador de Código Vidrio, periodista de investigación, sobre estos dos temas de coyuntura muy importantes acá en el Ecuador. Con esto cerramos la información con DNews desde Ecuador. Andy, tú sigues con más desde estudios. Estaremos muy atentos a todo lo que siga sucediendo. Gracias por estas precisiones. Buenas noches para ambos.